A veces hay que ponerse los pantalones largos, tomar la iniciativa y hacer el cambio. Saber a qué cambios darle tiempo o cuándo es tiempo de cambiar es algo verdaderamente muy complejo y tal vez incluso de eso se trate ser adulte. Pero antes de entrar en cada parte quiero dar la idea que ordena todo este capítulo. Y es que cambiar no es solo tomar una decisión, es enfrentar el riesgo de dejar una identidad y el riesgo de quedarte en una que ya no te sostiene. Cambiar no es solo mover una ficha en la vida, sino que es confrontar el riesgo de abandonar una forma de existir y también el riesgo de seguir sosteniéndola. Ahí, entre esos dos peligros, se juega el verdadero cambio. Ese es el marco desde el que quiero que pensemos este episodio. Porque para mí, cambiar siempre tiene tres niveles, ¿no? El riesgo que implica moverse, el relato que se rompe cuando cambiamos y el tiempo interno necesario para que ese cambio se haga real. Yo creo que cambiar es un acto de riesgo porque involucra finitud, apuesta, movimiento hacia lo desconocido. Y acá voy a empezar a traer a una psicoanalista francesa que a mí me gusta muchísimo. No tanto como la conocí, porque bueno, la conocí por una persona que hoy en día en mi vida es innombrable, pero sí me ha hecho encontrar un poco de palabras a cosas que ya venía pensando y son como esos epic moments donde encontrás personas que ya están pensando lo que vos habías pensado y todo empieza a tener otro sentido, así que por eso la voy a traer. Es Anne Dufourmantel, creo que no pronuncié bien el apellido y es muy probable que no lo hagan el resto de los episodios porque es muy complejo. Pero bueno, tiene un libro que se llama Elogio del Riesgo y a mí me ha ayudado a reflexionar y a entender sobre el riesgo como parte esencial de la vida, de la libertad y del crecimiento personal. La autora argumenta que la sociedad moderna está todo el tiempo buscando la seguridad y el riesgo cero, o sea, básicamente no morirnos. Y en este libro que vamos a estar hablando durante todos estos episodios, hay un capítulo en el que explora cómo abrazar el riesgo es fundamental para vivir una vida más auténtica, para desplegar el deseo, el amor, la creación y para liberarse de la repetición y del miedo que muchas veces viene por condicionamientos heredados. Anne dice que la vida empieza donde empezamos a arriesgar. Cambiar no es una valentía hollywoodense, sino que es dejar un lugar que ya conozco, incluso si me mata dejar o quedarme ahí. Para Anne, la vida humana no puede existir sin riesgo. No es que es algo excepcional o que es un salto al vacío ni un acto heroico. El riesgo es la textura misma de la vida. Cada decisión implica exponerse a algo que no se puede controlar. Vivir en sí mismo es aceptar una parte de esa vulnerabilidad. Y cuando hablamos de cambios profundos, aparece otra dimensión del riesgo. Es decir, el riesgo no es solo una exposición hacia el afuera, sino que hay un riesgo más profundo, más íntimo, que es el riesgo de alterar la historia que nos armó. Y ahí aparece Pierre Aulanier, otro apellido que no estoy pronunciando bien, pero es una psicoanalista que conocí hace poco y que realmente me flashó muchísimo. Ella cuando habla de cambios profundos trae que cambiar, cuando cambiamos, en realidad lo que se rompe no es un hábito, sino que lo que se rompe es una parte de ese proyecto identificatorio, de esa primera matriz de sentido que recibimos cuando nacemos, lo que los adultos significativos fantasean que vamos a hacer cuando nos están criando. Y no es una orden directa y a veces no es un mandato explícito. Es un relato que se arma sobre nosotros antes de que podamos hablar y que se teje a lo largo de nuestra existencia. Podríamos decir que el proyecto identificatorio es ese intertexto sobre el que se posan nuestras definiciones. O sea, yo soy, a mí me gusta, a mí me parece. Todo lo que sale de esa capacidad de uno y decir como yo soy tal cosa porque tal otra. Y a mí me pasa tal cosa porque no sé qué. Bueno, nada. Lo traigo porque cuando conocí el pensamiento de Piera, aprendí que, bueno, ella habla de los procesos adolescentes, ¿no? Y cómo se va constituyendo la subjetividad a partir de quienes fuimos siendo en la infancia y eso nuevo que aparece cuando adolescemos. Y en la adolescencia es en ese momento donde el proyecto identificatorio se confronta por primera vez con el deseo propio. Y esa transición no desaparece en la adultez. Es decir, se reactiva cada vez que estamos frente a un cambio importante. Cada cambio reable el conflicto adolescente. Quiero lo nuevo, pero no quiero soltar lo conocido. Quiero autonomía, pero también quiero pertenecer. Quiero transformarme, pero también quiero garantizar que nada se rompa. ¡Ah!
La ambivalencia es estructural. Y para Piera, cada transformación supone un trabajo psíquico de separación. Es decir, poder separar las fantasías ajenas de las proyecciones familiares, de los roles heredados y de lo que verdaderamente a mí me sucede, sin pensar o sin seguir tanto esas proyecciones, esos fantasmas. Y cambiar siempre implica desobedecer una ficción que nos precedió. Por eso duele, por eso da tanto miedo y por eso a veces se vive como una traición. Todo cambio verdadero es un duelo porque abandonar una parte del proyecto identificatorio produce un corte, un límite, un desarraigo. Es el duelo por las expectativas ajenas, pero también es el duelo por la versión de nosotros mismos que intentó cumplir con esas expectativas. Y hay una parte que se muere cada vez que cambiamos. Y para poder cambiar, Piera insiste en que hay que historizar. Entender de dónde viene lo que nos constituye. Porque no se puede transformar lo que no se puede narrar. Nombrar el pasado, no para quedarnos ahí, sino para poder acomodarlo, para poder hacerlo habitable. Cuando identificás qué relato se está rompiendo, aparece una pregunta que para mí es decisiva. ¿Este cambio necesita tiempo para madurar? ¿O estoy usando el tiempo para no cambiar? Arriesgarse al cambio es arriesgar la vida, no desde la muerte ni el peligro físico, sino por atreverse a dejar la forma conocida de existir. Arriesgar la vida es abandonar una versión de uno mismo, incluso esa versión que te da cierta seguridad. Es atreverte a moverte del lugar que ya no te sostiene. Por eso considero que hay una gran diferencia entre darle tiempo a algo para que cambie o dejar pasar el tiempo para no cambiar. Darle tiempo a algo es dejarlo madurar, es tener la valentía de saber esperar. Dejar pasar el tiempo es tener la cobardía de no hacer lo que querés hacer por miedo al qué dirán. Por miedo a soltar ese proyecto identificatorio que crees que te nombra, pero que por dentro te trae más ruido que calma. Algo clave del pensamiento de Anne es que el riesgo tiene ritmo. No se trata de una impulsividad, sino que para que algún cambio ocurra, tiene que existir un tiempo interior capaz de hospedar esa incertidumbre. Es decir, cambiar necesita una cierta disponibilidad, un permiso interno para que algo se desacomode antes de recomponerse. Y ella también dice algo durísimo, que es que una vida completamente asegurada es una vida donde nada sucede. La obsesión por lo seguro termina siendo una renuncia silenciosa a la existencia. Cuando no nos permitimos ningún riesgo, lo que hacemos es elegir la repetición del estereotipo como modo de vida. Y tal vez esa distinción entre acompañar un proceso o postergar un deseo sea el núcleo mismo de la adultez emocional. Te la tiro. Porque no es la edad, es la conciencia del propio ritmo. Por otro lado, hay cambios que no se ven desde afuera, como dejar de obedecer a una etiqueta, un rol, un deber ser. Son cambios que no son visibles, pero que te reorganizan el alma. Por ejemplo, acá para tirar un chisme en el episodio, yo cambié cuando dejé de cumplir un papel femenino que no era mío. Y cambié cuando no supe todavía cómo nombrarme, pero sí supe que lo otro no me nombraba. Por eso creo que tal vez madurar es aceptar los cambios que vienen con el tiempo y también saber cuándo es tiempo de cambiar. Porque todo cambio profundo ocurre en un entre lo que dejás y lo que todavía no existe. Ese es el territorio más incómodo y al mismo tiempo el más fértil. Hoy quiero ser, y te deseo, si es que llegaste hasta esta parte del episodio, que vos también te animes a ser alguien que sabe distinguir cuando un cambio está llamando y cuando es quien se está escondiendo.